Hola, acá estoy escondida detrás de mis árboles. ¿Cómo les va? Acá estamos en nuestro taller Hablemos de Magia, nuestro canal Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y esta vez vinimos con esta propuesta del árbol de la vida que tiene tantas versiones y tiene tanto significado. Es muy bonito, es hermoso, es decorativo y bueno, tiene su símbolo, ¿no? Esta es nuestra versión, muy bonita. Este es el primero que siempre se ve en nuestro taller, que está colgadito. Y en base a este, en la inspiración de este mismo que hice ya hace mucho tiempo, hicimos este precioso, que lo vamos a compartir con todos ustedes, este pequeñín, divino, queda hermoso. Bueno, espero que les guste, que disfruten de tejerlo. Ahora viene una época muy linda para hacer regalos especiales. Este es uno, el árbol de la vida es un regalo especial para dar. Recordemos que tuvimos todos en el mundo entero un año bastante complicado, difícil, así que es lindo regalar cosas hechas con nuestras manos, con mucho significado, con mucho cariño. Como digo siempre, divertirse, jugar, tejer, dar todo lo nuestro en nuestros propios trabajos, y ahí va un poquito de nuestro corazón y un poquito de lo que es nuestro interior en cada uno de ellos. Siempre hagámoslo con mucho amor, para regalarlo con mucho amor y para que todo eso nos vuelva como siempre. Bueno, espero que les guste. ¿Qué les parece si vamos a tejer el árbol de la vida, ¿no? Qué cosa más bonita, y se ha hecho en infinidad de formas, tamaños, colores. Yo creo, siempre pienso esto cada vez que voy a tejer algo, que todo lo que ponemos de nosotros mismos, ¿no? Más allá de que si vemos un modelo y lo queremos recrear, siempre hay detalles que le ponemos que es propio, y eso es lo divertido de este arte, de este crochet divino. Bueno, este árbol tiene rositas. Les pueden poner manzanitas si les gusta, o no le ponen nada, simplemente todo verde o los colores que más les guste van a elegir. Yo le hice hojitas de distintos colores, utilicé muchos tonos, incluso para el tronco mismo también. Bueno, es la característica de mi trabajo, ¿no? Siempre utilizando distintos colores y distintos materiales. Yo a este lo hice en un aro de 35 milímetros y hice otros más pequeños que ahora en este momento ya no los tengo. Pero quiero mostrarles, lo voy a retirar un poquito para mostrarles los aros. Por ejemplo, ahora yo lo voy a hacer en este aro. Son aros que uno va guardando, va coleccionando cositas para trabajar. Pero también pueden ser, por ejemplo, estos que parecen una manija de un bolso, pero también es un aro que tiene un poco de mimbre. Este que es de mimbre. Este es un simple alambre que está como dobladito, pero como yo lo forro a mis aros, a este por ejemplo no lo forraría porque está muy bonito con el mimbre enroscado. O este, por ejemplo, que era una manija y me parece perfecto también para hacer un arbolito o un mandala. Todos estos materiales sirven. Lo que ustedes puedan conseguir en las mercerías, en las laneras, en donde venden artículos de artesanías, en librerías artísticas. Hoy se consiguen en muchísimos lugares este tipo de materiales. Luego, hilo de algodón, acrílico, alguna fantasía. Ustedes saben que yo mezclo todo tipo de materiales, me encanta y aparte me divierte muchísimo. Así que ustedes van a buscar los tonos que prefieran para su arbolito y los materiales que prefieran para su arbolito. Para mí esto vale todo, yo lo hago con un montón de colores y materiales. Es como a mí me gusta trabajar. En este caso mi tronquito lo voy a utilizar, lo voy a hacer, miren, con un marrón oscurito. Este es como una especie de beige, y este que es más como ladrillo, un marrón como más tirando a anaranjado, que me encantó. Entonces, con estos tres colores yo voy a empezar a hacer mi tronquito. La aguja que voy a utilizar para tejer es una de 4 milímetros. Ahí está. Ustedes, depende el material que vayan a elegir, van a utilizar su aguja, y también depende cómo tejen, ¿no? Si tejen muy apretado pueden usar un 4,5. Esta, como son 3 hebras, hasta un 4,5, 5 se puede utilizar fácilmente. Pero bueno, yo elegí estos tres colores, me gustó muchísimo, y vamos a empezar por el tronco.
se los voy a mostrar una vez más porque quiero que vean. Vamos a hacer este tronco. Este es mucho más grande, obviamente yo lo voy a hacer un poco más pequeño ahora. Yo lo voy a sujetar directamente de mi aro, ¿eh? Yo lo sujeto de mi aro al tronco y voy a iniciar tejiendo estos puntitos. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, yo les quiero mostrar cómo lo voy a hacer el mío. En cualquier parte del aro voy a tomar una lazada ahí y voy a empezar a tejerle puntos bajos, así, envolviendo el aro. No voy a hacer mucho porque este aro es más chico, pero bueno, le vamos a hacer unos 6 o 8 puntos bajos. Depende el grosor que ustedes quieran hacer su tronco y también el tamaño del aro que tengan, porque si es un aro pequeño van a tener que hacer un poco menos puntos para que no se haga tan grande el árbol. Bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy envolviendo. 6. Tengo 3 hebras. 7. Voy a hacer uno más. 8. Tiro un poquito para mostrarles. Acá tengo mis 8 puntos. Me fui llevando esta colita que ya la voy a cortar para que no me moleste. Total, ya quedó por dentro. Y vamos sacando esto. Lo voy a girar hacia el lado de adentro. Ahí. Porque ahora voy a empezar a tejer de aquí para arriba. Entonces, vamos a hacer así. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas para darle la altura de mi primer vareta. Voy a hacer varetas. Y voy a hacer varetas en relieve. Les voy a volver a mostrar este trabajo. Si ustedes ven, aquí están hechas en relieve. Las de orillo no, pero las del centro están hechas en relieve. Y no están hechas todas hacia afuera simplemente. Hay algunas que están tomadas por detrás y más las de la orilla que no están hechas en relieve. Porque a mí me gustó mucho darle ese efecto del tronco, ¿no? Que tiene la forma del tronco, que no quede liso. Si bien es una fantasía, bueno, jugamos a imitar a la naturaleza. Entonces, este está de orillo, queda como una vareta recta. A esta le voy a tomar en relieve, al punto bajo, en relieve hacia adelante, ahí. Y ahí. A este también voy a hacer un relieve tomando el punto bajo hacia adelante, ahí. Y ahora este que está aquí lo voy a tejer en relieve, pero abrazándolo de atrás, ahí. Quizás cueste un poquito porque es la primera hilera, pero después va a ser muchísimo más fácil. Ahí. Y acá está. Ahora voy a tomar uno por delante. ¿Ven cómo abrazo el punto bajo? Ahí va. Es la primera hilera y ya directamente lo estamos sujetando del aro, por eso cuesta un poquito más. Y sumamos que tenemos 3 hebras de lana. Bueno, este lo tomé por delante, el que viene lo voy a tomar por detrás. No hay ningún, no se repite ningún patrón. Estoy trabajando libremente. Ahí, estoy decidiendo ahora en el momento. Si bien me inspiro en hacer en el otro tronco, pero bueno, este va a tener alguna variedad, no está exactamente igual. En principio porque el tamaño es distinto y segundo que bueno, es para hacerlo un poquito diferente. Y estas dos las voy a hacer con relieve hacia adelante. Entonces les vamos a dar esa especie de nervaduras que se le hacen a las cáscaras del tronco, vendría a ser. Queda muy lindo. A mí me gusta mucho.
Hay otros que se hacen con punto bajo o directamente con varetas simples, pero bueno, como siempre acá haciendo un detalle más. Bueno, acá los tenemos 2, 4, 6, 8 varetas. Ahora voy a levantar 3 cadenitas y voy a repetir. Bueno, esta de orillo la hice en relieve, pero porque tomé de ahí un puntito más, pero por lo general va a quedar recto, esta vareta no va a quedar en relieve. La que me encuentre con relieve hacia adelante, la voy a tomar, si cuando gire, la tengo que tomar de atrás. Cuando esté esta, por ejemplo, que está hacia atrás, cuando yo gire, que ahora tengo que tejer de este lado, la voy a encontrar por delante. Ahora se los voy a mostrar. Entonces la voy a tejer de esa manera. Tomo una lazada y esta primera que está aquí, ¿ven? La tengo que tomar por detrás, porque el relieve está hacia allá. Ahí. Los puntos en relieve los hemos visto en el termo, para cuando hicimos el saquito del termo, el buzo del termo, el punto elástico en técnicas. Bueno, este ahora lo encuentro hacia aquí, porque cuando estaba de este lado yo lo hice para atrás, pero como giro mi trabajo, lo voy a encontrar hacia adelante. Entonces los voy a ir tejiendo a medida que me vaya encontrando el punto. Como lo encuentro, lo tejo. Este está hacia adelante, lo tejo hacia adelante. Este que está acá está hacia atrás, lo tejo hacia atrás. Ahí. Y voy aflojando el material. Ahí. ¿Ven? Este está hacia adelante. Me parece muy divertido tejer así y darle esta formita, pero si a ustedes les gusta hacer en vareta recto directamente, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, acá tengo estos dos que están hacia atrás, entonces así lo voy a tejer en relieve hacia atrás. Ahí tejo uno y aquí tejo el otro. Ahí. Y me queda el de orillo, que lo puedo también tejer así, tomándolo desde aquí tranquilamente, o lo puedo sujetar desde arriba como cuando tejemos una vareta común y corriente. Ahora voy a girar y voy a levantar nuevamente 3 cadenitas. En este caso yo voy a achicar un punto, entonces voy a tomar estas dos varetas que están por delante y las voy a cerrar juntas. Voy a hacer una sola. Ahí achiqué un punto, porque yo quiero que el tronco empiece a ajustarse aquí. Esta que está por detrás, la tejo por detrás. Esta que está por delante, la tejo por delante. Y acá tengo una por detrás y una por delante. Entonces yo voy a tejer esta que está por detrás, y esta que está por delante la voy a cerrar junto con la de orillo. Entonces acá voy a achicar el otro puntito, simplemente así. Entonces queda con formas distintas este tronco, no queda tan recto ni tan rígido. Si ustedes ven, empieza más ancho, se va achicando, acá le queda una nervadura. Me gusta que tenga, jugar un poco, ¿no?, con la forma del arbolito. Bueno, ahora voy a levantar esas 3 cadenitas de mi primer vareta y vuelvo a tejer los puntos como los encuentro. Este está hacia adelante, ahí, hacia adelante. Esta está hacia atrás, esta está hacia adelante y este es el de orillo. Ahí. Voy a soltar un poquito y lo voy a apoyar en la mesa para mostrarles algo. Miren cómo va el tronco. Yo más o menos voy a calcular hacerle, por lo que mide, este aro mide 25 centímetros aproximadamente, 25. Entonces, yo voy a separar unos
7 centímetros aproximadamente, para lo que sería todo el follaje. Luego voy a separar unos otros 7-8 centímetros, lo que serían las ramas. Entonces, a mi tronco lo voy a hacer aproximadamente de 10 o de 11 centímetros. Ustedes recuerden, si van a utilizar un aro de 25 como el mío, más o menos el tronco lo vamos a hacer entre 11 o 10 centímetros, ¿sí? Creo que de 11 va a estar bien, porque luego va a venir un tramo más que serán, ya les muestro, aproximadamente entre 8 y 10 centímetros las ramas, y el resto nos va a quedar, les voy a volver a mostrar, el resto nos queda de follaje. Ven que las ramas yo se las hice bastante largas. Vamos a ver cómo quedarían en este tronco. Ahora vamos a tejer un poco más y luego lo vamos a ensanchar como se ve aquí. Y no está parejo, es a propósito, porque me gusta, está imitando como si fuesen nudos del tronco. Bueno, vamos a seguir. Lo tengo aquí pata para arriba mi aro porque así tejo mejor. Vamos a continuar tejiendo un poco más este tronco. Levanto esas 3 cadenitas. Acá me encuentro con una vareta en relieve hacia atrás, una hacia adelante, una hacia atrás. Ahí tengo 2, 4, 5 puntos, porque me queda la de orillo y la de orillo que la paso por dentro directamente. Ahí. Una vez más giro completo con 2 cadenitas más para hacer mi vareta. Ahí. Y vuelvo a tejer. Una en relieve hacia adelante porque la encontré hacia adelante. Una hacia atrás. Y una hacia adelante. Y la de la orilla. La del orillo la paso por dentro porque si quiero la puedo pinchar. Busco las cadenitas, pincho. Pero como no estoy buscando que me quede muy recto, estoy buscando que tenga esa deformidad, si se quiere. ¿Ven? Me gusta que quede así. Y voy a medir, porque no me quiero pasar. Lo voy a apoyar y quiero medir cuánto llega con esta vareta, porque acá, si es la última hilera, ya lo tengo que ensanchar para lo que a mí me gusta. Sí, ya estoy en los 11 centímetros, entonces aquí le voy a agregar esos puntos que saqué anteriormente. Aquí voy a hacer una vareta común. Estoy haciendo un aumento. Acá está la vareta en relieve hacia atrás. Ya tengo 3. Acá está hacia adelante. Y aquí en el medio, aquí, entre esta y esta, voy a hacer una más. Una vareta común que le engancho simplemente ahí. Y ya tengo 5. Acá tengo una en relieve hacia atrás. Tengo 6. Voy a hacer un aumento aquí en la esquina. Una más. Y pincho en la orilla una más. En total tengo 8. Recuerden que es para la medida de mi aro. Tengo un aro de 25 centímetros. Si ustedes tienen un aro más pequeño, fíjense cómo les va a quedar esta cantidad de puntos y también la cantidad de hileras. Si es más grande, le pueden agregar más hileras y luego lo ensanchan en la última. Ahora vamos a empezar a hacer las ramas. Esto va a quedar así. Este sería mi derecho. Entonces, yo tengo que hacer unas ramas aproximadamente de este largo, más o menos. ¿Ven? Entonces yo voy a hacer una cadenita de aproximadamente, lo voy a medir, 7 centímetros, ¿sí? 7 centímetros. Bueno, voy a hacer cadenitas hasta lograr 7 centímetros. Así que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas y voy a medir. Yo saco estas medidas para que ustedes más o menos se den una idea. Más o menos tengo mis 7 centímetros. Ahí me gusta. Entonces, como tengo 8 cadenitas, vamos a hacer así. Voy a separar con 3 cadenitas, que va a ser, les muestro, va a ser el arco, este arco. ¿Ven? Yo hice esta primer cadenita, por ejemplo.
Entonces yo tengo que hacer un arco para luego después sostener todas mis hojas. Y este arco yo lo estoy haciendo en esta ramita de 3 cadenitas. Bueno, yo voy a hacer aquí una vareta, 1, 2, 3, 4, 5 lazadas, y voy a pinchar en la vareta que sigue. Yo hice la primera aquí, bueno, la otra la voy a pinchar aquí. Y voy a empezar a saltar. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Esta va a ser mi primera ramita, miren. Ahora voy a hacer otra, pero mi puente no va a ser de 3 cadenitas, va a ser de 4. 1, 2, 3, 4. Porque no quiero que sea exactamente igual a esto. Entonces aquí vuelvo a hacer 5 lazadas. Y voy a pinchar en esta vareta que tengo aquí, la que sigue. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro. Tiro para mostrarles. ¿Cuántas ramitas voy a hacer? Bueno, yo puedo hacer una por cada vareta que encuentro aquí en la base, pero si quiero le puedo agregar más. Puedo agregar aquí al costado. Eso depende del dibujo que ustedes quieran darle a su arbolito, ¿eh? Bueno, ya tiene bastante detalles esto. Voy a hacer otro puente de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y una vez más voy a hacer 5 lazadas. 2, 3, 4, 5 lazadas. Voy a pinchar en esta vareta que me encuentro aquí y las comienzo a sacar. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Estas varetas, que pueden ser doble, triple, si ustedes buscan en nuestra sección de técnicas van a encontrar para verlas en más detalle cómo se hacen, desde la vareta común hasta la vareta doble, triple. Bueno, ahí tenemos una sección en nuestro canal. Si entran van a encontrar estos tutoriales y otras cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, para que practiquen el que no sabe hacer esta vareta. Sigo. Voy a hacer otro puente de 4 cadenas, pero en este caso no voy a hacer 5 lazadas, ¿eh? Voy a hacer 1, 2, 5, 6. Y ahora les voy a mostrar por qué. Voy a ir a la vareta que sigue y voy a hacer una vareta, no la cierro, la mantengo ahí en la aguja, tomo lazada, vuelvo a hacer otra vareta sin cerrar en el mismo lugar. No la cierro y la mantengo ahí. Ahora, recién ahora, voy a cerrar. Ahí. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí cerré. Entonces acá le hago como una especie de nudito y que la rama me quede de diferente forma. Son pequeños detalles. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, y si no, bueno, lo pasan de largo. Pero son cosas que quedan bonitas. Vuelvo a hacer un arco de 4 cadenas, 4, y una vez más 5 lazadas, 4 y 5. Me voy a la vareta que sigue y hago esas 5 lazadas, 2, 3, 4 y 5. Cierro. Lo voy a apoyar en la mesa para que puedan ver cómo va quedando. Acá tiene ese pequeño detalle que lo podemos volver a repetir aquí si queremos. Y los arquitos también son diferentes. Sigo un arco más. Me quedan 2 varetas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a hacer 5 lazadas. 3, 4 y 5. Voy a hacer una más y vuelvo a hacer otro nudo. Entonces hago una vareta, no la cierro. Otra vareta, no la cierro. Y ahora cierro todo junto. Y vuelvo a cerrar esas lazadas que tenía en la aguja. Tengo 1, 2, 3, 4 y cierro. Y hago el último arquito de 3 cadenas. 5 lazadas, 5. Y lo sujeto de mi última vareta que me queda aquí en la base del tronco.
Y ya con esta parte vamos terminando. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Voy a hacer una cadenita de nudo. Ahí. Retiro todo esto, tiro, ajusto. Luego esta hebra la voy a traer por aquí abajo y lo vamos a esconder. Bueno, quiero que vean cómo queda esto. Miren cómo se va formando de bonito. ¿Ven? No lo levanto porque se me va a caer, pero esto quedaría así, supuestamente. Ahí. Miren qué belleza. No es tan recto y queda bonito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Con el mismo color que teníamos aquí el tronco, voy a empezar desde este lado, aquí. Voy a tomar una cadenita y hago mi primer punto bajo. Ahí. Acá tenía un arco de 3, hago 3. 2, 3. Acá tenía un arco de 4, hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Acá también tenía otro arco de 4. Salto la ramita esta, simplemente hago puntos bajos en los arcos. 2, 3 y 4. Ahí. Acá tenía otros 4. Ahí. 2, 3 y 4 puntos bajos. Salto al otro arco. 1, 2, 3 y 4. Y así voy haciendo en todos los arcos. Ya estoy preparándome para empezar a sujetar desde aquí unos puntos bonitos. Esta colita también la puedo esconder acá o luego la voy a llevar para abajo, pero bueno, si la puedo esconder acá en el mismo tejido, ya la guardo. Ahí, 1, 2 y 3 que teníamos aquí. Y cierro aquí con un punto corrido, un punto cadenita para hacer mi nudo y ya está. Ajusto de nuevo. Esta que la escondí, no la llevé hacia abajo, la escondí acá, ya la saco. Me queda solamente esconder esta. Bueno, así nos va a quedar, miren. Así nos va a quedar. Ahora, voy a tomar un color verde. Yo voy a hacer varios verdes. Si ven acá, por ejemplo, tengo un verde oscuro, un verde medio, distintos verdes. Yo voy a empezar a tomar distintos verdes y vamos a hacer estos puntos. Voy a buscar mi verde y ya les muestro. Acá tengo uno de mis verdes, este bien oscurito. Voy a empezar del más oscuro al más claro o a mezclar con otros colores también. Y vamos a hacer así. Voy a empezar desde aquí del costado. Voy a hacer una cadenita ahí y un punto bajo. Ya estaba haciendo lazado. Aquí, fuera de estos puntos bajos. Y voy a entrar por este punto bajo. Voy a entrar por detrás. Lo abrazo, ahí, ¿ven? Tiro para acá y hago un punto bajo. Va de nuevo. Entro el de al lado, lo abrazo, traigo la lazada y lo cierro. Me voy al lado, lo abrazo, traigo la lazada y lo cierro. Así voy a ir punto por punto y vamos a ir haciendo este dibujo bonito, esta trama que queda muy bien para hacer la base del punto que viene. Ahí, ¿ven? Entro, abrazo, me traigo la lazada y cierro. Cuando llegue al otro extremo voy a cerrar de la misma manera que empecé aquí, a un costadito. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple y queda muy bonito. Acá voy llegando a los últimos dos y le doy ese toquecito de este verde oscuro ahí. A ver si lo puedo abrazar a este último, porque como no tiene nada en la orilla, y uno aquí al costado. Si recuerdan que acá al costadito yo empecé con un punto bajo bien por fuera de estos. Una cadenita más que es para hacer el nudito
y lo voy a cortar. Con este verde por ahora no lo voy a seguir utilizando y simplemente le di un marco como para empezar a hacer algún dibujo a este árbol. Ahora me voy a ir a buscar otro verde para combinar. Por ejemplo, tengo este que es un poquitito más clarito y voy a empezar a hacerle un dibujo sujetándolo desde este primero, aquí, una cadenita, 2, 3. Voy a saltar un punto de base en el próximo, este lo salto y me voy al próximo. Se los muestro porque como es muy oscuro, quizás no lo lleguen a ver. Entonces salto este y pincho aquí, hago una vareta, una cadena y una vareta que la voy a pinchar en el mismo lugar. Ahí, ¿ven? Ahora voy a saltar uno de base y me voy a ir al que sigue y voy a hacer una vareta, no la cierro, 2 varetas, no las cierro, 3 varetas, las tengo aquí en la aguja. Ahora sí tomo una lazada y cierro todo junto, una cadenita para trabar y me va a quedar este dibujo. Entonces voy a saltar siempre un punto de base y en el próximo vuelvo a repetir esta especie de V, vareta, cadena y vareta, pinchado en el mismo lugar, ahí. Este es el dibujito que le voy a hacer ahora en esta hilera, todo lo largo hasta llegar a la orilla. Voy a terminar con una vareta en la orilla. Bueno, ahora salto este de base, me voy al lado y hago esas 3 varetas, que sería como el punto almendra, que también lo vimos ya, lo vimos en el chaleco, el punto almendra. Ahí 2 y 3, que son 3 varetas que no las cierro, las mantengo en la aguja y luego sí cierro todo junto. Trabo con una cadenita, salto un punto de base y hago mi V. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esto a todo lo largo de esta hilera y luego les muestro cómo seguimos. Acá me queda el espacio para hacer mi última V, digamos, porque forma como una V. Y aquí en el orillo voy a hacer esa vareta que hice de comienzo. Un nudito, o sea, cadenita para hacer nudito y corto. Ahí está. Lo voy a apoyar para ir mostrándoles cómo va quedando. La verdad que es un trabajo tan lindo. Ahora voy a ir a buscar otro verde más y vamos a hacer una especie de hojitas. Acá tengo mi otro verde y vamos a comenzar aquí. Acá tengo la vareta de orillo. Bueno, desde acá voy a comenzar y vamos a hacer unas especies de hojitas. Voy a levantar, cierro esta cadenita, hago 3, voy a hacer una cadenita más, perdón, una vareta más, otra vareta y me voy a ir dentro de la V, hago un punto bajo, ahí, como me tiene que quedar. Vuelvo a levantar 3 cadenitas, que estoy haciendo mi primer vareta. Y dentro de esta V vuelvo a hacer 2 varetas más. Hago una y 2. Voy a saltar aquí donde está este punto almendrita y la V. Bueno, en el medio de los dos hago mi punto bajo. Vuelvo a levantar 3 cadenitas. Hago aquí dentro, en el mismo lugar, 2 varetas más. Y así voy formando una especie de hojitas. ¿Ven cómo va quedando? Miren qué bonito. Y salto directamente dentro de la V. Dentro de la V hago el punto bajo. Levanto 3 cadenitas y completo con 2 varetas. Ahí. Busco acá este punto de almendra y la V, ahí adentro, hago el punto bajo. Bueno, así voy a ir toda la hilera. Entre la V y el punto de almendra hago una hojita. Salto dentro de la V, hago la otra hojita. Y vuelvo a repetir entre la V y el punto de almendra. Se repiten estos 2 pasos. ¿Sí? Hacemos las 2 varetas. Una.
2 y salto adentro de la B. ¿Ven? Esta es la formita que nos tiene que quedar, que queda divino. Yo me quedo tejiendo toda la hilera y luego les muestro cómo seguimos. Acá estoy dentro de la B y voy a hacer la última hojita. Bien. Ahí. Y la voy a pinchar aquí adentro, entre la B y la vareta de orillo. ¿Sí? Hacemos un punto bajo, cadenita para el nudo. Y ahí estamos. Lo voy a apoyar en la mesa. Miren qué bonito que va quedando. Bueno, me voy a buscar otro color más y les muestro cómo seguimos este arbolito divino. Con este color clarito vamos a hacer así. Voy a empezar desde aquí abajo, aquí bien en la base. Voy a hacer una cadenita, sujeto todas las colitas juntas para hacer mi cadenita. Voy a levantar 3 cadenitas a modo de una primer vareta y lo voy a sujetar aquí, en esta primer vareta de esta hojita. Ahí voy a hacer un punto bajo. Ahora, son una serie de arcos, una serie de puentecitos para luego en la hilera que viene sujetar unas hojas, vendrían a ser, ¿no? Como una especie de pétalos. Voy a hacer un arco de 3 cadenas y en este, acá hice un punto bajo, bueno, en este voy a hacer una vareta y la voy a sujetar aquí adentro. Miren, ahí. ¿Ven de dónde la sujeté? Aquí abajo. Ahora vuelvo a hacer un arco de 3 y ahora lo voy a sujetar, pero con un punto bajo aquí, entre esta hoja y esta. Ahí. ¿Ven? Ahora un arco de 3 cadenas, ¿no? Y vuelvo a hacer una vareta y la sujeto entre medio de estos dos. Ahí. Y me va a quedar así, ¿ven? Uno y uno, uno y uno. Una vez más, 3 cadenitas y ahora voy a hacer un punto bajo que lo sujeto desde aquí, aquí mismo, entre hoja y hoja. Bueno, así me voy a ir toda la hilera y voy a hacer una vareta en el que viene y en el próximo arco hago un punto bajo, ahí. En el que sigue una vareta. Bueno, me voy a quedar haciendo este trabajo que es repetir. Miren qué bonito que queda. Es un efecto que le queda muy lindo. Cuando llegamos a este extremo vamos a repetir esto. Pero bueno, yo me quedo tejiendo y luego les muestro. Acá llegué a mi último arco. El último no es porque me falta uno más. Acá, en este último pétalo, sí, voy a hacer un punto bajo y voy a bajar con 3 cadenitas aquí, como cuando inicié, y voy a hacer acá un punto bajo, una cadenita para hacer mi nudo y cortar. Y con este color yo terminé, porque es simplemente colaborar con este color clarito para que quede bonito luego lo que vamos a hacer, los nuevos pétalos. Bueno, me voy a buscar mi nuevo color y ya les muestro. Yo voy a empezar desde este arco, desde aquí abajo, y vamos a hacer así. Voy a poner un poquito pata para arriba mi árbol. Voy a entrar al arco y voy a hacer un punto bajo. Punto bajo. Tengo aquí mi punto bajo y vamos a hacer 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer un punto bajo. Ahí. Así nos va a quedar este primer pétalo. Salto al arco de al lado y hago otra vez punto bajo y 3 medias varetas. Nuevamente punto bajo. Y así vamos a ir llevándonos también la colita para guardarla, esconderla, ¿ven? Esta. Y vamos a repetir en cada arco exactamente lo mismo. Un punto bajo, 3 medias varetas, un punto bajo. Y salto al lado y vuelvo a repetir. Y ya les muestro un poquito cómo va quedando. Y la idea de cómo quedan estos especie de pétalos, pero es la copa de nuestro árbol.
Miren qué bonito. Bueno, así vamos a ir haciendo todo alrededor de esta hilera hasta llegar aquí abajo, ¿sí? Vamos a ir haciendo y terminando ya casi nuestro arbolito. Repetimos lo mismo. Punto bajo, 3 medias varetas y punto bajo. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo queda. Así va quedando nuestro arbolito. ¿Ven? Acá yo hice el último juego de medias varetas, punto bajo, nudito y cortamos. Ahora, vamos nuevamente de este lado y esta vez mis hojitas van a ser con este tono. Y vamos a hacer así. Desde acá, desde esta vareta, voy a hacer mi cadenita para hacer mi primer punto bajo. Así hago yo mi primer punto bajo. Tiro la colita para ajustar. Y vamos a hacer los puentes con 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y voy a sostenerlo en relieve. Voy a pasar por aquí adentro de este punto. Acá. Traigo mi lazada y cierro mi punto bajo. Así voy a sostener mis arcos. Esperen que saco esta colita que me estaba molestando. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenitas y paso mi aguja abrazando. En este caso esta es vareta, este es punto bajo. Bueno, abrazo la vareta ahí, saco esta lazada y cierro con un punto bajo ahí. Y yo voy sosteniendo mis arcos desde este lado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenitas y en este caso me toca el punto bajo, pero lo abrazo de la misma manera. Paso mi aguja, traigo la hebra y cierro ese punto bajo. Así voy a ir haciendo todos estos arcos para preparar, para hacer estos mismos pétalos que hicimos, pero con el otro color. Entonces, abrazo en relieve, voy a hacer esto, abrazo aquí, hago el punto bajo y nuevamente 4 cadenitas, abrazo aquí, punto bajo. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta llegar al otro extremo y luego les cuento cómo seguimos. Acá me quedaría hacer el último arco, 1, 2, 3 y 4 y lo voy a sostener aquí, en este punto que nos quedó de este lado. Hago el punto bajo. Ahora voy a girar mi trabajo y ven, acá nos quedaron los arcos. Entonces yo voy a volver a repetir estos pétalos, o similar, no son iguales, y los voy a sostener con este arco de este lado. Voy a trabajar de este lado. Entonces vamos a hacer así. Aquí mismo voy a entrar y voy a hacer un punto bajo. Y luego voy a hacer 5 varetas. 1, 2, 4 y 5. Y nuevamente bajo con un punto bajo. Ahí. Así voy a hacer los pétalos y me van a quedar de este lado. Salto al arco que sigue. Nuevamente punto bajo. Y voy a hacer 5 varetas. ¿Sí? Así voy a repetir arco por arco. Aquí tengo 3, 4, 5 y un punto bajo. Ahí. ¿Ven cómo nos tiene que quedar? Voy a tirar un poquito la colita para mostrarles. Nos va a quedar al revés, pero cuando damos vuelta al trabajo le va a hacer este efecto tan bonito que va a quedar en la copa del árbol. Bueno, yo me voy a quedar rellenando todos estos arcos con este color y con estos puntos y luego les muestro cómo ya vamos cerrando este trabajo. Una vez que llegamos al último pétalo, simplemente hacemos una cadenita más para hacer nuestro nudito, tiro, ajusto y nos va a quedar así, precioso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo ya estuve limpiando mi pieza. Limpiar la pieza es sacar todas esas hebras que nos quedan dando vuelta y como siempre les comento, lo pueden enhebrar en una aguja lanera o con una aguja más finita de la que estamos tejiendo. ¿Ven cómo hago yo aquí? Voy llevándome estas hebras para luego cortarlas lejos de donde está el nudo. Así evitamos
que se nos vaya a desatar ese nudito si lo cortamos al ras. No hay que cortarlo donde está el nudo. Siempre tenemos que tratar de llevarnos estas hebras lo más lejos posible y las vamos escondiendo. Se pueden enhebrar en una aguja lanera o directamente con un gancho más finito, como este por ejemplo. Ahí. Y luego sí cortamos una vez que están lejos del nudito. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Yo voy a ir a buscar mi material con el que voy a forrar todo el aro, porque a mí me gusta cómo queda forrado este aro, ¿no? Voy a buscar el último color y ya les muestro cómo empiezo a sujetar el árbol y a forrar el aro. Quiero que vean dos cosas. Primero, que les tiene que quedar un poco más pequeño, porque nosotros ahora vamos a empezar a estirar apenitas un poquito para llegar hasta el aro y sostenerlo, que quede un poco tirante, no tan flojito. Y por otro lado, quiero contarles que, por ejemplo, yo lo voy a empezar a sostener desde aquí de las hojas, pero estas dos hojas quedan libres, van a quedar sueltitas. Entonces, vamos a comenzar desde esta hoja que tengo aquí. Voy a agarrar mi material y voy a hacer entre una hojita y la otra aquí. Voy a pasar por debajo del aro y voy a hacer mi primer punto bajo. Ahí traigo mi cadenita, ahí hago una cadenita y yo luego hago el punto bajo. Ustedes lo van a iniciar como a ustedes mejor les resulte hacer un punto bajo. Una vez que sujeté aquí, voy a empezar a hacer solamente en el aro puntos bajos. Hago 1, 2, 3, 4 puntitos bajos. Ahí. Y nuevamente vuelvo al pétalo, estos dos pétalos, ¿no? En el centro paso mi aguja y paso por debajo del aro. Vuelvo a sujetar una vez más uno de estos pétalos con un punto bajo. Entonces me va a quedar ahí. ¿Ven cómo queda sujeto? Queda sujeto parte del árbol y vamos forrando a su vez el aro. ¿Ven? Así voy a seguir durante toda esta parte de la copa del árbol. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. 4 puntitos bajos y nuevamente voy en búsqueda de mi otro pétalo. Ahí, en el medio, paso y hago un punto bajo. Ahí. Este pétalo después lo voy a acomodar, tiene que quedar hacia adelante. ¿Ven cómo va quedando? Vamos forrando y sosteniendo. Así vamos a ir a dar toda la vuelta hasta llegar aquí, porque estas dos van a quedar sueltas. Bueno, yo me voy a quedar haciendo este trabajo, como les mostré recién. De paso aquí, miren, yo me voy llevando un poquito esta colita de inicio, que como ya la llevé bastante, ya ahora podría cortarla. ¿Ven? Hacemos, después de sujetar los pétalos, hacemos 4 puntos bajos. 1, 2 y 4. Sujeto de esta manera la aguja porque me resulta, como tengo el aro aquí, a mí me resulta más fácil. Yo por lo general sujeto de esta forma, que también lo hablamos en técnicas, en nuestra sección de técnicas, cómo sujetar la aguja. Pero como aquí tengo el aro y me incomoda, entonces ahora sí la sujeto como si fuese una cuchara. Ahí voy, en búsqueda de mis pétalos y continúo. ¿Sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y luego cuando lleguemos al otro extremo de la copa les cuento cómo seguimos. Miren qué bonito que queda esto. Ya quedan sujetas todas los petalitos y fuimos forrando parte del aro. Ahora, a partir de aquí, estas dos quedan sueltas y estas dos también. Vamos a seguir haciendo todo punto bajo y lo vamos a sujetar en una de estas hebras del tronquito. Y luego iniciamos nuevamente de este lado, sujetando en una de estas hebras y vamos a tejer todos puntos bajos hasta llegar a este punto. Una vez que llegamos a este punto, yo ya les voy a contar cómo terminamos la última hilera de pétalos. Yo me voy a quedar tejiendo esto en punto bajo y luego les muestro cómo seguimos. ¿Ven cómo queda?
ya está todo forrado. Aquí lo sujeté desde esta hebra y esto lo vamos a enhebrar en una aguja lanera y lo vamos a esconder todo por aquí dentro. Luego, inicia aquí también sujetando desde el tronco para que no se nos mueva. Entonces vamos a ir forrando todo un punto bajo hasta este punto. Luego, una vez que llegamos aquí, yo le voy a completar con unos pétalos que los vamos a sostener desde estos puntos bajos. Y va a ser así. Acá va un punto bajo. Voy a tomar una lazada y me voy a ir al medio, más o menos, donde está el pétalo de abajo. Vamos a elegir un medio y vamos a hacer aquí unas 5 o 6 varetas. Eso depende cómo les guste a cada uno. Ahí tengo 3, 4. Quizás cuesta un poco porque como tenemos el aro y ya está todo mucho más rígido, entonces acá tengo 5. Voy a bajar y voy a sujetar con un punto bajo. Ahí. Este trabajo lo vamos a ir repitiendo, más o menos saltamos 1 o 2 puntitos de abajo. No van a quedar alineados con los pétalos estos, pero más o menos van a caer por detrás. Y volvemos a hacer 5 varetas. Yo estoy trabajando con una lana preciosa de fantasía mezclada con un acrílico de los finitos. Y el efecto le queda realmente muy bonito. Pero bueno, cada uno va a elegir el material que quiera. Pueden hacerlo con hilo de algodón. Acá tengo ya mis 5 varetas. Lo bajo, salto 2 puntitos de base y lo sujeto con un punto bajo. ¿Ven? No queda justo exacto sobre el pétalo, pero están como intercalados y queda muy bonito. Este trabajo lo voy a venir haciendo de aquí hasta llegar al último pétalo. Y por este lado ya se termina. Yo me quedo tejiendo esto y luego les muestro cómo ponemos lo que serían las raíces de este arbolito. Miren qué hermosura nuestro árbol. Bueno, acá llegué al último pétalo, ¿ven? Lo único que me faltaría hacer es esa cadenita, corto, tiro, ajusto y me queda por esconder estas hebras. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar, en mi caso yo voy a utilizar los mismos colores que utilicé para el tronco, para hacer estas raíces. Miren, les voy a mostrar esto. ¿Ven que queda tan bonito? Bueno, entonces voy a volver a buscar estos colores. Ahora los acomodo y ya les muestro cómo hacemos lo que serían, imitamos la raíz de este árbol tan bonito. Acá tengo los colores que elegí para las raíces y lo que vamos a hacer primero es ponerlo así doble y verificar o fijarnos qué largo nosotros queremos. El largo máximo, que sería en el medio más o menos, ¿no? Más o menos el largo que nosotros queremos, porque después vamos a ir recortando, pero buscamos un máximo ahí doble, más o menos yo voy a buscar este largo y como está doble voy a medir aproximadamente unos 30 centímetros. Entonces voy a cortar ahí y voy a cortar varias tiritas de estos flecos y los vamos a ir preparando. Yo voy a cortar estos 3 para mostrarles, pero luego ustedes, una vez que tengan la medida, se van a cortar unas cuantas tiritas de estas y con la aguja de crochet, que la tengo por aquí, vamos a empezar a pasar estos flecos. Yo voy a empezar aquí de este lado del aro, del arito, y sujetando parte de lo que sería nuestro tronco. Entonces lo doblo la mitad, engancho toda esta colita y la paso para arriba. ¿Ven? Ahí es una manera de agregar flecos. Tengo estos 2 extremos juntos, lo voy a pasar por dentro de este arito y vamos a tirar ahí, tan simple como esto. Bueno, así yo voy a ir poniendo uno al lado del otro, junto a los 2 extremos, sujeto este rulito
Voy a pasar mi aguja aquí pegadita, ¿ven? Por entre medio del árbol y entre medio del aro. Engancho este rulito y me lo voy a traer hacia arriba, ahí. Una vez que lo traje, lo suelto, lo abro un poco y paso estas colitas por dentro. Lo sujeto, ahí, y tiro, ajusto. Y así vamos a ir agregándole uno al ladito del otro hasta llegar a este borde. Voy a hacer uno más, emparejo estos dos extremos, sujeto este rulito, me voy aquí al lado y los voy pegando. Voy a ponerle tantos flecos o raíces como cada uno quiera, ¿eh? Tiro para arriba este rulito, ahí, paso los dos extremos por dentro y tiro, ajusto. Y así me va a ir quedando. Van a estar todos parejitos y luego nosotros los vamos a recortar a gusto de cada uno. Lo pueden cortar en forma triangular, pero bueno, yo ahora me voy a quedar pegándole todas las raíces y luego les muestro cómo podemos recortar. Miren cómo les tienen que quedar. Ustedes le van a agregar la cantidad que les parezca y luego comienzan a cortar también a gusto. Pueden cortar algunos largos, otros más cortos y hacemos esas pequeñas diferencias que hay como toda raíz, de distintos tamaños. Pero eso también es a gusto. ¿Ven? Yo voy tirando algún corte por ahí, pocas hebras, algunas un poco más, otras un poco menos. Ustedes se van fijando qué es lo que más les gusta. Aquí por ahí le corto un poquito más. ¿Ven? Quedan como desparejas. Por lo menos a mí me gusta así, pero si ustedes quieren cortar de otra manera, aquí también pueden hacer más cortitas. Quieren hacer algunos nudos, pueden hacer nudos. Todo vale cuando hacemos estos trabajos maravillosos. ¿Ven qué bonito? Si lo quieren más cortito, si los quieren peinar, también quedan muy bonitos. Bueno, ¿qué me queda hacer? Una cadenita, sujetándolo desde el aro y vamos a nivelar. Primero vamos a hacer una, buscando más o menos un medio, tan simple como una cadena. Con el mismo material que lo forré, voy a hacer mi cadena. La cantidad que ustedes deseen para poder colgarlo. Yo voy a hacer algunas ahora, más o menos, y también van a decidir el largo, lo que ustedes quieren que se vea. Yo voy a hacer unas cuantas cadenitas. Es eso nada más. Si no quieren hacerlo con este material y lo quieren hacer con una tanza, también. Bueno, ustedes van a elegir hacer una cadena para sostenerlo. Puede ser cortita o puede ser más larga. Y busquen de que quede nivelado, que lo podamos colgar y que quede derecho, ¿sí? Bueno, yo ahora me voy a quedar terminando de hacer esta cadena y sujetándola. Y ya me preparo el material lana o hilo para hacer las rositas. Para hacer la rosita, acá tengo un acrílico bien finito, es un cashmere de verano por ejemplo, una aguja de acero, de 4 ceros, que puede ser un 2, en aluminio, ¿no? 2,5, 3, creo que un 3 vienen en aluminio. Bueno, vamos a hacer así, cadenita, mi primer cadenita. Y vamos a hacer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Voy a tomar una lazada y en la primera cadenita que está pegada a la aguja, no. En la segunda voy a hacer 3 medias varetas, pinchadas en el mismo sitio, en el mismo lugar. Ahí se me enganchó. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí hice 1, 2 y 3. Ahora salto a la cadenita de al lado, vuelvo a hacer 3 medias varetas. Y así en cada una de las cadenitas que me encuentre. Esta es una mini rosita. Si ustedes quieren pueden hacer un simple circulito
que también va a quedar bonito y va a imitar lo que sería una manzanita si se quiere. Acá voy a la próxima cadena y vuelvo a hacer 3 medias varetas, así hasta terminar. Una vez que tenemos estas, hacemos 3 medias varetas pinchadas en el mismo lugar, ¿no? Una vez que terminamos con esta hilera, nos va a quedar para hacer esta rosita tan simple que se enrosca, es tan simple como eso. Acá estoy en la última cadenita que me quedó ahí. Hago media vareta, media vareta y media vareta. Una cadenita para cortar, hacer mi nudo, tiro, ajusto y estas dos colitas que tengo aquí, la de inicio y la del final, hago así, un nudito, 2 nuditos, si se quiere 3, bien ajustaditos, ahí. Y ahora sí voy a cortar casi al ras, ahí. ¿Ven? Y me va a quedar esto. Miren qué chiquitito y qué bonito. Bueno, esta misma, que es como un pétalo, lo empezamos a enroscar sobre sí mismo, ahí. Yo tengo una aguja que preparé con hilo verde. Y a medida que voy enroscando, le voy a dar una puntadita. Pueden utilizar hilo rojo también, pero como lo voy a coser al árbol directamente, yo ya adelanté y cosí las otras. Esto es simplemente enroscar y dar unas puntadas. Vamos sosteniendo estos pétalos. Es una belleza esta mini rosita. Esto que nos quedó con los nuditos va a quedar por debajo. No se va a ver, ahí. Miren cómo queda. Bien pequeñita. Una vez que le dimos unas cuantas puntaditas y la cerramos y queda bien sujeta, yo voy a traer mi árbol que ya adelanté y cosí el resto acá. Miren qué bonitas que quedan. Le di unas puntaditas, acá está el cordón que ya lo tejimos y acá le voy a ubicar la última rosita. Si ustedes quieren pueden poner otro tipo de florcita o pueden hacerle manzanitas, que se ve mucho también. A mí me gustó hacerlo con rositas, pero bueno, eso también, como siempre les digo, jueguen, hagan lo que les gusta. Pueden hacer otros colores. Me gusta porque el rojo queda muy bonito con tanto verde, pero pueden ser otros colores, puede ser naranja, puede ser amarillo. Bueno, le damos unas puntaditas así muy sueltas, solo como para sujetar. Miren que esto es muy pequeñito. Hago un par de nuditos y ya terminamos con nuestro precioso trabajo. Ahí corto. Miren qué belleza. Bueno, espero que les haya gustado, que hagan este árbol de la vida. Sé que tiene significados muy importantes, muy lindos. Está bueno investigar el significado, pero quedan preciosos para decorar simplemente también. Quedan muy bonitos en las ventanas, en pasillos, en galerías, en cuartos, donde uno más quiera. Incluso para como salida laboral, como siempre les digo, el crochet es un aliado para la salida laboral. Son trabajos originales, son trabajos con mucho amor tejidos, como siempre. Cuando uno trabaja con las manos, así es, va mucho de nosotros en cada trabajo. Quiero agradecer por tantos mensajes lindos, es como siempre los esperamos en nuestro Facebook, Instagram, todas las preguntas que ustedes nos hacen aquí en nuestro canal. Entren al canal para ver que tenemos muchísimos más trabajos para compartir y muy bonitos, sé que les va a encantar. Y también tenemos la sección de puntos para los que recién se inician y no tienen idea del crochet. Bueno, a partir de esos puntos que les enseñamos, sé que van a ser trabajos preciosos. Muchísimas gracias por su compañía y por tanto cariño que nos dejan siempre. Un besote enorme y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.